que en esta Biblia sería la página 1100. And we're not live yet, right? We are. Okay. Bien, los invito entonces después. Solamente los quería invitar después del servicio de inglés a la 1:30. Vamos a Rudy's Barbecue. Los invito para que vengan y pasen tiempo con nosotros como iglesia. Queremos pasar tiempo con ustedes fuera de estas cuatro paredes. Bien, abra sus Biblias por favor en Hechos capítulo número 4, versículos 1 al 21. Y en esta mañana nos encontramos en el sermón número 7 en esta serie a través del libro de los Hechos. Y recordamos, ¿qué es el libro de los Hechos? Es un resumen, es un vistazo, es un análisis de lo que fue la historia de la iglesia primitiva. Hace 2000 años Jesucristo vino a este mundo, Dios se hizo hombre, vino a este mundo para vivir una vida perfecta. Jesús vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Jesús vino para poner las cosas en orden, para llamar a las personas a regresar a Dios. Y Jesús entregó su vida. Jesús fue crucificado por tus pecados y los míos. Él fue el sustituto. Él tomó el castigo que te pertenecía a ti. Jesús, después de estar en esa cruz, dijo esto: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y después de haber sufrido, después de haber entregado su cuerpo, Jesús entregó su espíritu y dijo: consumado es, esto ya se terminó. Jesús en ese lugar pagó tus pecados y mis pecados. Jesús fue enterrado, murió. Y al tercer día Jesús resucitó entre los muertos. Y ese mensaje es el mensaje que los cristianos llevamos todavía 2000 años después. La verdad de que Cristo ahora mismo vive, de que Cristo está en el cielo y que Cristo está llamando a las personas a arrepentirse y poner su fe en Él. Y para toda aquella persona que haga eso, que ponga su fe en Jesús como el único Salvador, es garantizado la vida eterna. Ese mensaje, amigos, hermanos, es el mensaje que nos va a traer mucha oposición. Y en el libro de los Hechos lo hemos estado viendo como los primeros cristianos hablaban de este mensaje. Y el día de hoy vamos a ver la oposición que ellos tenían. Y bien, la semana antepasada, viendo Hechos 6, llegamos a este lugar en la Biblia donde Pedro, el apóstol, y Juan subieron al templo. Y estando en el templo, ellos hicieron un milagro escandaloso, maravilloso. Un hombre que desde su juventud era cojo de nacimiento, no podía caminar. En el nombre de Jesús él fue sanado y todos lo vieron. Y es donde nos encontramos el día de hoy. Estaban en el templo y no por el milagro, sino por el mensaje que compartían, ellos recibieron oposición, y esta oposición todavía la encontramos el día de hoy. Bien, vamos a Hechos 4, versículos 1 al 4. Y tenemos que entender, mi primer punto para los que están tomando apuntes, que tenemos oposición por la causa de Cristo. Leamos Hechos 4, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice así la palabra: Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde, todos juntos en el 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por esta porción del texto que acabamos de leer, Señor. Te pedimos que sea de mucho fruto para nosotros y que podamos, Señor, salir fortalecidos en nuestra fe, no teniendo miedo ni vergüenza, porque tú, Señor Jesús, no tuviste vergüenza cuando moriste por nosotros. Queremos, Señor, llevar este mensaje hasta los confines de la tierra y hasta que tú vuelvas. Bendice nuestro tiempo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos esto, que tenemos oposición por causa de Cristo. Y no es cierto que tú, hermano, amigo, cuando te decidiste, voy a vivir por Cristo y voy a hacer mi fe pública, a algunas personas no les gustó. Empezaste a recibir oposición. Tenían sus comentarios. ¿Por qué ahora eres tan serio con la iglesia? ¿Por qué siempre quieres estar ahí con los hermanos? ¿Por qué traes tu Biblia a la escuela o a tu trabajo? ¿Por qué es que ya no vas a donde íbamos antes? ¿Por qué ya no te puedo invitar a las fiestas como lo hacíamos antes? Porque ahora eres un aleluya, ahora eres un santito, eres un santurrón. Todos hemos recibido algún tipo de oposición. Y decía un pastor, Greg Laurie, que si tú no estás recibiendo oposición por tu fe, es que tal vez no estás viviendo tu fe públicamente.
estamos en medio de una guerra espiritual, hermanos. Y el enemigo, Satanás el diablo, tienes un enemigo muy real. Él quiere verte destruido. Él quiere ver que tú te apartes de la fe que tienes en Jesucristo. Satanás el diablo ya está condenado. Él va a ir al infierno por toda la eternidad y va a ser destruido completamente. Pero tú, que le has entregado tu vida a Jesucristo, que Jesucristo ahora es tu Señor y tu Dios, jamás vas a estar en el infierno. Y eso no le gusta a Satanás el diablo. Y es por eso que el momento que tú te decidas vivir por Cristo públicamente, vas a recibir oposición. Eso pasó aquí con Pedro y con Juan. Ellos habían hecho un milagro, y no ellos, sino el Espíritu Santo por medio de ellos, de sanar a un hombre cojo de nacimiento. Pero eso no fue el problema. Y las personas, puede que tú te portes bien con ellas, puede que tú les lleves de comer a alguien, puede que tú en el nombre de Jesús le lleves de vestir a alguien que no lo tiene. Y eso no te va a traer problemas. Te va a traer problemas cuando tú digas, yo hago esto porque yo amo a Jesucristo y porque tú debes entregar tu vida a Él. Veamos una vez más el texto ahí. En Hechos 4, del 1 al 4, dice que mientras ellos hablaban al pueblo, y tenemos una imagen de lo que era el templo ahí antes, es aquí, por ejemplo, donde se hizo el milagro, y en esa área grande es donde había miles de personas que acababan de ver este milagro. Y ahí ellos defendían el nombre de Jesús, decían, esto pasó porque Jesús todavía vive, Él todavía puede sanar personas y Él todavía puede salvar personas. Y dice el texto ahí que se les echaron encima a los sacerdotes, los capitanes de la guardia y los saduceos. ¿Quiénes eran estos hombres? Los saduceos eran una secta dentro del judaísmo en ese entonces. Y algo particular de ellos es que ellos no creían en una resurrección general de todas las personas. Ellos no creían que después de la muerte tú puedes resucitar de entre los muertos. Ellos no creían esto. Entonces lo que vemos aquí es que los saduceos, estos religiosos, estaban enojados porque Jesús no encajaba con su sistema religioso. Y tú y yo vamos a tener oposición por lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que predicamos, lo que hablamos de Jesús no encaja con las creencias de este mundo. ¿Usted sabe cuál es la religión más grande y que va creciendo más rápido en este mundo? El Islam. No es el cristianismo, es el Islam. Esta religión que va creciendo dice cosas muy diferentes acerca de Jesús. Ellos creen que Jesús fue un profeta más, que Jesús no murió en la cruz y que Jesús algún día va a regresar para decirle a todos los cristianos, se equivocaron, yo no era el Hijo de Dios. Muy diferente. Jesús no encajaba con la religión de estos hombres judíos, de los saduceos. Ellos predicaban que si tú tienes fe en Jesús vas a recibir la resurrección eterna, una vida eterna. Y dice que, versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Estos hombres, si recuerdan, hace tal vez 50 días antes de esto, Jesús fue arrestado por estos hombres. Jesús fue encarcelado, torturado por estos hombres. Y ahora le estaban haciendo lo mismo a sus discípulos que le hicieron a Jesús. Juan ya lo leía antes del servicio o durante la alabanza, pero Juan 15, Jesús había preparado el corazón de sus discípulos. Ya les había dicho lo que iba a pasar. Y mire conmigo Juan 15, 20 al 21. Él les dijo esto. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, ¿qué dice el Señor? También los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán las de ustedes. Pero todo eso les harán, ¿por qué? Por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Y tal vez tú te preguntes, ¿por qué es que me odian ahora? ¿Por qué les caigo mal? Soy la misma persona, la única diferencia es que ahora tengo paz en mi corazón. ¿Por qué me odian tanto? Dice Jesús, lo harán por causa de mi nombre. Jesús dijo esto, yo no vine a traer paz al mundo, vine a traer una espada al mundo. ¿Y de qué se trata esto? Jesús decía, por causa de su nombre va a haber división. Y esa división va a ser como una espada cortando tan profundo que va a ser esto. Una esposa dejará a su esposo por la fe. Una esposa que diga, eso ya es mucho de Jesús, ya no quiero saber nada, tal vez vaya a divorciarse de su esposo. Un hijo tal vez vaya a entregar a sus papás a ser perseguidos por esa fe. Dice Jesús que los enemigos de uno serán los mismos de su casa, por la fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido ya amistades?
¿Cuántos de nosotros no hemos perdido hasta familia que ya no nos hablan? Y no es por cualquier otro motivo más que ahora somos cristianos. Jesús nos preparó y no nos mintió. Él nos dijo, esto va a suceder porque un siervo no es mayor que su Señor. Lo hicieron a Jesús. Los mismos familiares de Jesús pensaban que Él estaba loco. Sus mismos hermanos que habían visto a Jesús crecer sin pecado, ahora pensaban que Él estaba loco. Si así lo trataron a Él, así nos van a tratar a nosotros. Entonces quiero contestar esta pregunta para ti, amigo, si estás tomando apuntes. ¿Por qué es que el mundo se opone tanto a Cristo? ¿Por qué es que no se burlan de los musulmanes? ¿Por qué es que no se burlan de los mormones? ¿Por qué es que solamente de los cristianos se burlan? Por esto, 5 motivos. Número 1, porque Jesús se opone a la religión falsa. Jesús nunca dio cupo para todas las religiones, enseñan lo mismo. No es cierto. El mundo odia a Jesús porque Él les dijo que la religión falsa no es igual a fe verdadera. Y la gente, hermano, no quiere que les digan que están equivocadas. Yo conocí a una señora y ella decía, yo le prometí a mi abuela que yo iba a ser católica, hueso colorado hasta el día que yo muera. Se lo prometí cuando estaba muriendo mi abuelita. Y yo le compartía el evangelio y le decía, pero mira, esto no tiene nada que ver con tu abuelita, esto tiene que ver contigo y con Dios. Dice, no, yo le hice una promesa y yo voy a cumplir mi promesa. Me voy a morir en mi religión católica. Y usted sabe que no predicamos ser bautista ni predicamos ser protestante. Lo que predicamos son las buenas nuevas de Jesús. Solo Él te puede salvar. Pero la gente odia a Cristo porque Él se opone a esa religión falsa. Número 2, ¿por qué odian a Cristo? Porque Jesús juzga con justicia. ¿Cuál es esa frase que siempre se dice por aquí, verdad? Only God can judge me. Solo Dios puede juzgarme. Y es verdad. Solo Dios va a juzgar a la humanidad. Y ese juicio, hermano, debe de dar miedo. Porque el juicio de Jesús es justo, es verdadero. Y a la gente, hermano, no le gusta ser juzgada. También compartiendo el evangelio, una vez en Ringgold Park, enfrente del zoológico, me encontré con una pareja homosexual. Y lo que no hice fue, hola, soy Manuel, ustedes son homosexuales y se van a ir al infierno. Eso no lo hice. Lo que fui es, buenas tardes, quiero decirte las buenas nuevas. ¿Te gustaría escuchar? Sí. Pero si yo hubiera ido con ese juicio inicial, hubieran cerrado las puertas completamente. No venimos nosotros, hermanos, a cambiar personas. Lo que venimos es a decir la verdad. Eso que hacía Pedro y Juan. Ellos decían solamente la verdad, sabiendo que algunos van a rechazar y que otros sí van a creer. Y eso que veíamos aquí. El mundo odia a Jesús porque Jesús sí los va a juzgar con un juicio perfecto. Número 3, ¿por qué el mundo odia a Cristo? Porque Jesús es muy exclusivo. Jesús es muy inclusivo en el sentido de que todos están invitados a seguirlo a Él. Pero Jesús es exclusivo. Él dice, yo soy la verdad, ¿qué más? El camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús es el mismo que dijo que hay muchos caminos, de hecho hay 2 caminos, el camino angosto, ¿y cuál otro? El ancho. Y muchos se van por el ancho, pero muy pocos se encuentran en el angosto. En otras palabras, Jesús decía, solamente yo les puedo dar vida eterna. Nada más, nada menos. Y el mundo odia cuando usted y yo decimos que Jesús es el único camino. Pero hermanos, es la verdad. Es la verdad. Él es exclusivo, aunque el mundo quiere muchos caminos hacia Dios. ¿Sabe hasta dónde ha llegado esto, hermano? De creer en muchos caminos. Que ahora se dice que Dios no es Él, sino que Dios es ellos, o que Dios es ella, o que Dios es mujer también. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque la iglesia nos da vergüenza decir, esto es la verdad. Número 4, ¿por qué se odia tanto a Cristo? Porque Jesús exige obediencia absoluta. Jesús es el único que te puede demandar de que tú le obedezcas perfectamente, sin falla. Los papás nos daban instrucciones, ¿no es cierto? Mi papá siempre me invitaba a ayudarle a arreglar el carro, aunque yo no sabía nada de mecánica. Entonces me decía, ponla, alúmbrale, hija. No veo.
Y yo me distraía, pues tenía 7, 8 años y pasaba una ardilla. Ah, mira una ardilla. ¿Qué estás haciendo? Ponme la luz aquí. Y siempre salía regañado. ¿No sabes lo que estás haciendo? No, pues no. Y él me exigía apoyo. Pero Dios, Jesucristo, que es Dios hecho hombre, es el único que nos puede exigir que le obedezcamos perfectamente. Y al mundo no le gusta. ¿Por qué? Porque el mundo es rebelde. Si tú dices, yo no creo que el mundo es tan malo, no te has dado cuenta de lo que existe en realidad. Hasta los papás que tienen niños pequeños y que ahora ya están grandes, se dieron cuenta desde chiquitos desobediencia, ¿no? Yo he visto este experimento. Tienen un salón con 5 o 6 niños y tienen cajas de pizza, tienen hamburguesas y pues qué rico se ve todo, ahora los niños quieren comer. Y dicen, puedes comer de todo lo que quieras, pero espérame tantito, necesito salir. Esta bolsita de Skittles no me la toques, ¿ok? Pero puedes comer lo que tú quieras. Y ahí ponen la bolsita de Skittles y se va el papá. Y están grabando a los niños y se quedan viendo. Ah, wow, y empiezan a agarrar hamburguesa, pizza, pero ahí está la bolsita de Skittles. No la toques, cuando regrese te doy, no la vayas a tocar. Y está aquí el niño y hasta le da como ansiedad y le gana la tentación y se come los Skittles. Y regresa al papá. ¿Tocaste los Skittles? No me lo toqué. Porque dentro de nosotros somos rebeldes. ¿Cuántas leyes hay en el Antiguo Testamento, amigos? Más de 600. Y si solamente hubiera una, también esa la quebraríamos, ¿no es cierto? Así le pasó a Adán y Eva. El mundo odia a Jesús porque Él exige sumisión absoluta. Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Y a nosotros nos han predicado, amigos, un cristianismo fácil. Se nos hace muy fácil desobedecer a Jesús. Porque nos pintan a Jesús como un amigo, como un camarada, como un cuate. Jesús no es un amigo, camarada o cuate. Jesucristo es Dios. Y al mundo no le gusta eso. ¿Por qué más se oponen a Cristo? Número 5. Porque Jesús es luz. Jesús es luz. Hoy les estoy contando muchas historias, pero yo cuando vivía en Carolina del Norte, éramos muy pobres. Vivíamos en una casita de 3 recámaras, pero bien feitas. Y mi papá trabajaba mucho para darnos esa casa, pero siempre teníamos un juego. Cuando salíamos a comprar comida, aquí se llama H-E-B, allá se llamaba Food Lion. Y cuando traíamos mandado a la casa, decía, ahora sí, niños, vamos a prender la luz y a ver quién mata más cucarachos, vamos. Y encendía la luz y ahí estábamos zapateando, matando cucarachos. Porque ¿qué pasaba? Cuando prendías la luz, corrían los cucarachos y hay que matarlos antes de que salgan más. Y yo gané, yo maté más cucarachos. Pero ¿qué hace la luz? La luz exhibe la verdad. La luz expone el corazón de las personas. Y Jesús es luz. Cuando Él llega a la vida de una persona, exhibe lo que en realidad hay en el corazón de esa persona. Y el mundo no le gusta. El mundo prefiere tinieblas, oscuridad. El mundo prefiere hacer esto, tirar la piedra y esconder la mano. Yo vi un caso de eso esta semana. Una maestra, para los que tienen hijos, pongan atención, una maestra de kindergarten decidió vestir a un niño de niña en su clase, porque el niño decía, creo que hoy soy niña. Y le puso un vestido, le puso maquillaje, y el papá se dio cuenta. Y el papá llegó a la escuela y fue con esa maestra. Le dice, ¿quién eres tú y cómo te atreves a jugar con mi niño de esa forma? ¿Cómo te atreves a meterle ideas de género a un niño de 5 años? ¿Y qué hacía la persona? Se escondía. Yo no puedo hablar contigo, tienes que hablar con mi jefe, decía la maestra. Dice, ¿por qué te estás escondiendo? Aquí estoy como papá, háblame las cosas bien. Se escondía. No, esto no es correcto, me estás gritando, baja tu voz por favor, habla con mi jefe, porque eso es lo que hace el mundo, se esconde. El mundo se esconde. Y por eso odiaban a Jesús, porque Él les decía la verdad. Por eso se oponen a Cristo. Y por eso si tú empiezas a hablar de Jesús, van a ver en ti todas estas cosas, van a decir, odiamos a Jesús, también te odiamos a ti.
Y así pasó con Pedro y con Juan. Dice que les echaron mano y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero hubieron 5,000 personas que sí creyeron. 5,000 que sí escucharon el mensaje. 5,000 que abandonaron su religión falsa y dijeron, vamos a seguir a Jesús. Seguimos en el texto ahí en Hechos 4, 5 al 12. ¿Qué debemos hacer en medio de la oposición, hermano? Debemos predicar en medio de la oposición. Mira lo que dice aquí. Sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, los ancianos y los escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, todos los jefes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? En otras palabras, dijeron, ¿con qué autoridad y con el permiso de quién están hablando de Jesús? Entonces Pedro, 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre, se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ninguno, mire esto, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y como cristianos esto nos da aliento, ¿no? Sí, Pedro, diles la verdad, Pedro. ¿Qué cambio hace el Espíritu Santo en las personas, no? Pedro, habiendo hace 50 días más o menos negado a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. Y Pedro negó a Jesús 3 veces a una niña, una jovencita. Ahora está Pedro en la cárcel y lo están interrogando. ¿Quiénes? Los jefes, los mismos que dieron muerte a Jesús, aquí están juzgándolo y ahora no tiene miedo. ¿Cómo puedes cambiar de una persona temerosa a una persona con denuedo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de ti. Él te da palabras que tal vez tú no tengas por ti mismo. Pregunta, ¿Pedro fue a la escuela? Probablemente no. ¿Pedro fue un gran teólogo? Probablemente no. ¿Pedro fue de educación de Gamaliel y de la escuela de los religiosos? No. Pedro fue un pescador, un hombre de la labor. Pero él pasó tiempo con Jesús. Él escuchó las palabras de Jesús. Y él tuvo ahora la capacidad de hablar solamente lo que él vio, de decir la verdad. Vemos en este pasaje, hermanos, que esta oposición que se le dio a Pedro fue una oportunidad para que el Espíritu Santo obrara por medio de él. Y la pregunta es esta, ¿tú estás listo o lista para que Dios te use a ti cuando venga la oposición? Muchos dicen, a mí me da vergüenza o no sé cómo evangelizar porque no sé qué voy a decir. Recuerda lo que dijo Jesús, en ese momento se te dará lo que vas a decir. Si tú estás en el Espíritu. Pero por eso tenemos que estar seguros que estemos llenos del Espíritu. Ahora, vamos a hablar un poco de teología. ¿Qué es estar lleno del Espíritu? En el momento en que tú pones tu fe en Jesús, Dios mismo viene a vivir dentro de ti. El Espíritu Santo de Dios te cambia, te da un nuevo corazón, te hace una nueva persona y te garantiza la vida eterna. Eso ya lo hablamos hace unas semanas. Y Él no se va. Pero estar lleno del Espíritu es una frase que se utilizaba para decir, estás caminando como cristiano. Estás practicando tus disciplinas de cristiano. ¿Cuáles son esas disciplinas? Puede decirme. La oración. ¿Qué más? La lectura bíblica. ¿Qué más? Ayuno. ¿Qué más? Esto. El compañerismo cristiano. Esas disciplinas, si las mantienes activas todos los días, van a asegurarte que estés lleno del Espíritu. ¿Y qué significa eso? Que tú le estás entregando más de tu vida al Espíritu que ya vive dentro de ti. Si tú dices, no, esto me decía mi pastor. Me decía, Manny, si en un día como pastor no está pasando nada, haz que algo pase. Haz que algo suceda. Él me decía, no podemos ser pastores flojos detrás de un púlpito. Tenemos que estar donde está la gente y hablarles de Jesús todos los días. Entonces tú, hermano, ¿cómo puedes asegurarte que estés activo en tu fe con estas disciplinas?
Debemos ser personas disciplinadas. Es que no conozco la palabra, lee la Biblia. Es que Dios no me habla, ora a Él. Es que me siento bien solo y no estoy creciendo en mi fe, porque no estás pasando tiempo con tus hermanos en Cristo que te pueden decir, hey, has cambiado. Hey, sí parece que vas creciendo. No sé cómo vaciar mi mente de TikTok y de YouTube y de redes sociales y cosas que me son obstáculos, porque no ayunas. Estas disciplinas, hermanos, que se han hecho por 2000 años, van a asegurarte que cuando venga la oposición no te va a dar miedo, sino vas a verlo como una oportunidad. Yo trabajaba en una fábrica de comida, una fábrica de México que tenía una sede aquí. Y ahí me conocían como el pastorcito. Todavía no era pastor ni nada, pero me conocían como pastorcito. Y era una forma de burlarse de mí. ¿Por qué? Porque yo traía mi Biblia y porque yo oraba en la hora de mi comida y porque conocía al mero jefe. Él conocía que yo era cristiano. Porque cuando hacían fiestas y pasaban la cerveza, yo no tomaba. Y yo le decía, no, gracias, está bien, adelante. No necesito esto para tener diversión. Pero me hacían burla. Pastorcito, pastorcito. Y entonces llegó la cena de Thanksgiving. Pastorcito, ¿por qué no bendice nuestros alimentos, pastorcito? Ah, gracias. Perfecto. Una oportunidad. Padre, bendice esto. Perdónanos por la borrachera. Ayúdanos a tener un buen tiempo como empresa y cambia nuestros corazones para conocerte más a ti. Y gracias por lo que nos das. Amén. Y a comer. Y se me quedaban viendo. No les gustó la oración, pero fue una oportunidad de traer, por decirlo así, la bendición de Dios a ese lugar. Tenemos que estar listos. Y te pregunto, ¿estás lleno del Espíritu? Pedro aquí, hermanos, dio un sermón igual al que había dado hace unos días en el día de Pentecostés. Y en ese día de Pentecostés 3000 se arrepintieron y aquí 5000 se arrepintieron. Pedro predicó lo mismo. ¿Qué era esto? Ustedes crucificaron a su propio Salvador. La predicación era igual. La respuesta fue un poco diferente. Debemos predicar, hermano, cuando venga oposición. Cuando te hagan burla por tu fe, háblales de Cristo. Cuando te pregunten, hay algunas personas que no te odian necesariamente y no es que les caigas mal, sí tienen preguntas reales. Yo te conocía antes, ¿por qué ahora hablas de Jesús? Debes estar listo para hablar del porqué de tu fe. Y aquí Pedro les dice, sepan que todo lo que pasó fue en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Yo soy muy cuidadoso y quiero que esto lo compartamos, hermanos. No hablemos solamente de Dios. Dios tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Todo el mundo cree en algún Dios, en algún santo, en la muerte, en San Juditas Tadeo, en alguna religión. Hablemos de Jesús. Que el nombre de Jesús en esta ciudad, hermano, retumbe, que todos sepan del nombre de Jesús. Utilicemos la oportunidad para hablar de Jesús. Seguimos en el texto. Hechos 4, 13 al 14. Mira esto. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, ¿qué dice ahí? No tenían nada que decir en contra. Debemos demostrar verdad y amor cuando venga esa oposición. Pedro aquí, lleno del Espíritu, respondió con verdad y amabilidad. A veces, quiero hablar a nosotros, hermanos, a veces hacemos esta distinción. Si digo la verdad, tengo que ser un poquito ofensivo, porque la verdad ofende. Si digo la verdad, aunque no les guste, y les voy a hablar un poco fuerte, porque tienen que saberlo. Pedro no hizo esto. Pedro entendió el balance de decir la verdad con amor. Recuerda lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 13 acerca del amor, que si hago todas las cosas bien, pero si no lo hago con amor, es como si nada más estuviera haciendo ruido, fastidio. Y a veces caemos en eso, en tener la verdad, que sí es la verdad, pero ¿cómo comunicamos esa verdad? ¿Sabe por qué hablamos de Cristo? Porque amamos a las personas. Cuando tú amas a una persona, tú buscas todo lo que puedas hacer para que ellos entiendan.
Y el mensaje de Jesús ya es ofensivo. No tenemos que ofender más. Pedro aquí les dice la verdad. Jesús Nazareno sanó a este hombre, al cual ustedes crucificaron, y ahora aquí está delante de él, delante de ustedes, sano, perfecto. Debemos demostrar amor y verdad. Tú no tienes que hablar palabras muy grandes, ni tienes que tener tu teología en orden de una forma perfecta para demostrar que tú amas a una persona. Si tú amas a una persona, tú les dices la verdad y dejas la puerta abierta para que respondan. Porque no todos a la primera creyeron, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no te hablaron a ti de Jesús hasta que por fin creíste? Cuando íbamos evangelizando en mi iglesia madre con la West Brownsville, había un hermano que tenía un vocerrón de locutor y él hablaba así. Y salíamos a tocar puertas y a evangelizar, íbamos a la pulga. Y él era un nuevo creyente, todavía no entendía esto del amor y la verdad. Y él era pura verdad, muy poco amor. Y una vez vino con una señora. Usted necesita arrepentirse y creer en Jesús ya. Y decía la señora, no, yo soy católica, no entiendo lo que estás hablando. Y en vez de explicarle, a razonar con ella, que le dijo, bueno, váyase al infierno. ¿Qué dice la Biblia que es nuestro ministerio? Reconciliación. Como si Dios estuviera rogando a las personas por medio de nosotros. Imagínate si a ti te hubieran dicho eso. ¿Quieres venir a mi iglesia? No, vete al infierno. Se oye feo. Y dices, Pastor Man, y yo no digo así a las personas, pero la forma en que comunicamos la verdad muchas veces hace eso. Cierra la puerta. Es como una semillita que ha sido sembrada y está creciendo, creciendo, y te enojas porque todavía no da fruto y la cortas. ¿Qué dice la Biblia? Es una semillita y viene alguien más y la va a regar, y alguien más la va a regar más, y luego ya va a crecer y va a dar su fruto. No la reguemos, hermanos. ¿Me explico? Amor y verdad. ¿Cómo sabemos que era amor y verdad? Mira esto, versículo 13 y 14. Al ver la confianza de Pedro y Juan, dándose cuenta que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. La gente se da cuenta que tú has estado con Jesús por tu amabilidad. No que has estado en tus libros. No que has estado viendo tus sermones de tus teólogos. Se han dado cuenta que has estado con Jesús. 14. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Su carácter y la verdad demostraron los hechos y no tenían nada que decir en contra. De hecho, mira lo que dice Pedro en su carta después, en primera de Pedro, capítulo 3, 13 al 15. Es como si se recordara de lo que pasó en Hechos, después escriben una carta para nosotros. Mira lo que dice Pedro en su carta. Dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor de ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero, ¿qué dice? Háganlo con mansedumbre y con reverencia, con respeto y con amor. Una persona que está perdida en sus pecados todavía tiene valor y yo sé que, mire, escuche esto. Yo sé que nuestras doctrinas hablan de la depravidad del hombre, de que el hombre sin Dios está muerto, de que el hombre sin Dios está perdido. Sí, pero a Dios todavía le importa esa persona y ama a esa persona y todavía tiene la imagen de Dios en esa persona. Y por eso deberemos hacer las cosas con respeto y con amor, con mansedumbre, con reverencia, dice Pedro. ¿Cómo callaron bocas? Con amor y con verdad. ¿Sabes lo que no necesitamos más? Son cristianos, dice mi pastor, gargantudos, enojados. ¿Sabes lo que necesitamos más? Cristianos que amen a otras personas.
¿Y qué es el amor? Váyase a 1 Corintios después, 13. Es paciente, es bondadoso, desea lo demás, perdona todas las cosas, no guarda un récord de lo que se hizo mal. Eso es amor. Bien, seguimos y comenzamos a terminar. Decidí, hermanos, le estaba hablando con Juan, los sermones ya no van a ser de 1 hora y 10 minutos, aunque yo sé que se pasa bien rápido, no es cierto, ni se siente. Vamos a respetar su tiempo ahora, 45 minutes. ¿Cuál fue los resultados de la oposición que tuvieron estos hombres? Vamos a Hechos 4, 15 al 22. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Aquí están los líderes entre ellos debatiendo, ¿qué vamos a hacer? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Callaron bocas, hermanos, de una forma sana. 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre, el nombre de Jesús. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pausa ahí. ¿Usted recuerda cuando el gobierno cerró las iglesias? No se pueden reunir más de 10 personas. ¿Por qué? ¿Y tú quién eres? Esa fue nuestra respuesta. No, es que por la salud pública nos vamos a enfermar todos. El gobierno te puede dar tus instrucciones, pero ¿sabes quién es el jefe de la iglesia? Jesucristo. Si el gobierno mañana dice prohibido reunirse, ¿cuántas iglesias más no se cerrarían, verdad? Es que hay que obedecer, es que hay que someternos al gobierno. Y la Biblia sí dice, sométanse a los gobernantes, pero mira la respuesta de Pedro. Pero Pedro y Juan 19 contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos, dice Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando el gobierno te diga ya no hables de Cristo es cuando más debes hablar de Cristo. Y en Logos no cerramos las puertas más que un domingo acababa de explotar todo eso, no sabíamos qué pasó. Después nos dimos cuenta que es una enfermedad, pero es más importante hablar de Dios y reunirnos. Y dejamos las puertas abiertas. Y llegaron personas. ¿Por qué? Porque pensamos igual que Pedro. Ustedes juzguen si es correcto obedecer a Dios a ustedes. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. 21. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esta era una sanidad verdadera, milagrosa. Estos gobernantes no podían negar el poder de Dios en la vida de estos hombres. ¿Y cuál fue el resultado de esta oposición y de haber aguantado esta prueba? La fe de Pedro y Juan fue fortalecida. Y esto pasó con nosotros también en medio de COVID. Nosotros iniciamos servicios en West Brownsville una vez al mes. Es difícil ir a la iglesia una vez al mes nada más. Y después en 2020 es cuando nos movimos para acá, pero es cuando apenas iba a empezar lo de COVID. Y cuando llegamos aquí, llegamos con 6, 7 personas. Pero no tuvimos miedo a la enfermedad, tuvimos más miedo a Dios, a quedar mal con Él. Y eso fortaleció nuestra fe. Ni COVID, ni enfermedad, ni cárcel nos puede apartar de obedecer a Jesús. Eso pasó con Pedro y Juan, porque vamos a ver en las semanas siguientes, ahora con más denuedo predicaban. Y hasta le daban gracias a Dios. Gracias por permitirnos sufrir por ti, Señor Jesús. ¿Cuál fue otro resultado de esto? Las multitudes glorificaban a Dios por la sanidad. Y Pedro y Juan tuvieron un buen testimonio ante los demás. Entonces, una pregunta. Dices, Manny, a mí no me están persiguiendo al punto de muerte. Entonces, ¿no estoy siendo perseguido? La respuesta es, hay 4 formas de persecución. ¿Cómo puede ser la persecución el día de hoy? Número 1, presión social. La presión social. ¿Se acuerdan de ese hombre cristiano que tenía su repostería, su pastelería? Y fue esta
pareja homosexual a propósito, a forzarlo a que hiciera un pastel homosexual. Él dijo que no y lo demandaron hasta el punto de llevarlo hasta la Corte Suprema por discriminación y ganó porque él tenía su libertad de hacerlo o no hacer, de acuerdo a su religión. Ganó y después vino otra pareja homosexual y lo demandó otra vez. Y ahorita está otra vez en la corte. Pobre hombre, eso es presión social. Que todo el mundo te diga, ya cállate. Ya deja tus cosas de Dios. Fastidias, mijo, ya, por favor. Presión social. Ahora, debemos ser sabios. Dijo Jesús, los estoy enviando como ovejitas en medio de lobos. Sean sabios. Para todo hay tiempo. Pero la oposición se presenta muchas veces como presión social. Ya no te invitan, ya no te hablan, ya no eres bienvenido como antes. Número 2, amenazas legales. Aquí a Pedro y a Juan les decían, los con amenazas, ya no hablen más o los vamos a volver a arrestar. Y de hecho eso pasó en Canadá. ¿Recuerdan eso en medio de cover? Con un pastor también, fiel. Él dijo, nos vamos a reunir, tenemos que reunirnos, somos una iglesia. Se reunieron y lo metieron a la cárcel. Y pasó muchos meses en la cárcel por desobedecer al gobierno. Y él decía, pues, ni modo, a predicar aquí en la cárcel. Y es lo que hizo. ¿Cómo se puede presentar la oposición el día de hoy? Con violencia. Con violencia. Si tú hablas suficientemente de Cristo en las calles, puede que algunas personas respondan de una forma violenta, te quieran golpear. A mí me querían golpear aquí en este parque. Hay un hombre que tenía su cadena de la muerte y yo no fui brusco, no fui ofensivo, solamente le dije, mira, soy Manuel de una iglesia y quiero hablar contigo de Jesús. Dice, mira, chamaco, cállate, yo ya decidí a quién sirvo, lárgate de aquí. Pero su esposa de él sí me quería escuchar. Dije, bueno, quiero hablar contigo, ¿me permites? Dice, más vale que te calles y te largues, es la última vez que te voy a decir. Dije, bueno, normalmente te voy a decir esto, mi Jesús venció a tu muerte. Y me fui. Me quería golpear. Y puede que haya violencia. Y número 4, ¿cómo se presenta la oposición? Y con esto ya cerramos. Martirio. Martirio. Persecución hasta el punto de muerte. Segunda Timoteo 3 nos dice esto. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Es lo que nos diría Dios. Sigue adelante. Termina la carrera. No te canses. Hablemos del martirio. ¿Sabe lo que se celebró el día 23 de febrero esta semana? El día de San Policarpo. Policarpo. Tenemos una foto de quién era este hombre. Polycarp. Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol. Policarpo vivió hace 2000 años y él fue un discípulo de Juan en la ciudad de Esmirna, ahí en Turquía. Policarpo, de hecho tenemos 2 cartas que él escribió a las iglesias y no están en la Biblia porque no eran Biblia, eran cartas de apoyo, de ánimo, repitiendo partes de lo que Pablo y Juan ya habían enseñado. Pero Policarpo, este hombre vivía su fe públicamente, él hacía discípulos en la ciudad de Esmirna. Y en la ciudad de Esmirna perseguían a los cristianos como ateos, porque los cristianos decían, no hay dioses, hay un Dios y es Jesús. Entonces ellos los tildaban de ateos, ustedes son ateos, no creen en Saturno, en Júpiter. Policarpo fue traicionado por 2 jóvenes discípulos que fueron arrestados y que fueron torturados hasta que revelaron su ubicación. Y cuando los soldados, Policarpo ya era anciano, tenía 80 y algo, más de 86 años. Cuando los soldados llegaron a su casa para arrestarlo, ¿cómo creen que recibió a los soldados? Les dio de comer y les dio de tomar, porque habían caminado muchos días. Los que lo estaban arrestando para matarlo, dice, pásenle, yo sé que tienen sed. Policarpo fue arrestado y fue llevado ante el gobernante. Y el gobernante le dijo esto, Policarpo, ¿puedo darte de comer a las fieras o puedo quemarte en el fuego?
Arrepiéntete de tu fe en Jesús y arrepiéntete de tu ateísmo. ¿Y qué respondió Policarpo? Con amor y con verdad. Le dijo al gobernante, me amenazas con fuego que arde por 1 hora y luego se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Para qué te esperas? Trae lo que quieras. Pon el fuego. Y el gobernante hizo exactamente eso. Ató a Policarpo a un poste y antes de encender la lumbre le preguntó una vez más, ¿abandonas tu fe en Jesús? Y esta frase famosa de Policarpo hasta el día de hoy, we have the phrase, 86 años le he servido a Jesús y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo negar a mi Rey y a mi Salvador? Y no negó a Jesús. Prendieron el fuego. Y los que lo vieron quemar dicen que no se moría. No se moría, seguía quemándose, pero vivo. Y los soldados, viendo que no moría, tomaron una lanza y por fin lo mataron. El fuego no lo mató, fue una lanza en su corazón. Policarpo sufrió martirio. Y este fue uno de los primeros mártires después de los apóstoles. Y el día 23 de febrero recordamos la vida de Policarpo. Tal vez tú no tengas martirio como oposición, hermanos. Tal vez no te vayan a matar y a poner en el fuego. Pero así como Policarpo podemos decir lo mismo. Tantos años de servido y Jesús no me ha hecho nada malo. ¿Cómo le voy a negar a Él? Y cerramos con las palabras de Pedro. En 1 de Pedro 4, 12 al 14. Dice así, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Cada vez que se opongan a ti es una prueba de tu fe. Como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Te están persiguiendo, alégrate. A Jesús también lo persiguieron. Y si sufres como Jesús sufrió, cuando Cristo venga, vas a alegrarte como Jesús se alegre cuando venga en su reino. Dice Pedro, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Se burlan de ti, gloria a Dios. Dios te consideró digno de sufrir por Él. Pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Vamos a tener oposición, hermanos, pero nunca podemos negar al único que nunca nos ha hecho mal, a Jesús nuestro Salvador, que nos ha dado y nos dará vida eterna. Oremos. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias porque confiamos que cuando llegue la oposición, tu Santo Espíritu nos dará las palabras que decir. Tú nos darás verdad y amor. Tú nos darás un espíritu de paciencia también, Señor, para entender que no saben lo que hacen. Señor, a ti es al que más te interesan las almas de las personas. Comparte con nosotros ese deseo de ver almas salvadas, Señor. Y gracias por nuestra salvación. Gracias porque a pesar de que estábamos destinados, preparados para el infierno, tú tuviste misericordia de nosotros. Tú entregaste a tu Hijo Jesús por nosotros y tú hoy nos has dado vida eterna por fe en Jesucristo solamente. Padre, yo te pido por mis amigos que están aquí presentes, que ahora se examinen ellos mismos, que puedan rendirte cuentas a ti y que puedan ver que aparte de ti, Jesús, no hay vida eterna. Ni la religión, ni las buenas obras, ni esta iglesia puede salvar a nadie. Solo tú, Jesús, puedes salvar. Te pido, Señor, que tú hables al corazón de estas personas y que hoy puedan abandonar sus pecados y puedan seguirte a ti, Jesús, para el perdón de pecados. Gracias porque si ya hemos sufrido oposición, Señor, nos has considerado dignos de sufrir como tu Hijo y no hemos sufrido al punto de la muerte. Todavía hay mucho que sufrir.
todo sea para tu gloria y honra, todo sea para forjar nuestro carácter, Señor, para poder tomar en serio la fe que tenemos. Seguimos todos orando. Si tú ya eres creyente, pide al Espíritu Santo que te dé fuerza, que te dé fuerza, que te dé amor y verdad. Pero si tú no eres creyente, mientras escuchas mi voz ahí en privado, te invito a que tú respondas a Jesús. Jesús exige de ti toda tu vida. Jesús está dispuesto a intercambiar tus pecados por su salvación. Y lo que tú debes hacer es confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y lo que tú debes hacer es entregar tu confianza en Él. La Biblia dice que el que busque al Señor, el que llame el nombre del Señor será salvo. Y Jesús ya pagó tus pecados. Habla con el Señor ahorita mismo. Pídele que te salve, que te perdone y que te haga una nueva criatura. Y Él lo hará. Es su promesa. Todos vamos a orar en privado. Señor Jesús, tú eres el justo juez. Tú juzgarás todo pecado. Y en misericordia tú nos has extendido una mano de amistad. Tú amas al pecador tanto, Señor, que lo quieres salvar el día de hoy. Te pido, Señor, que tú quites todo obstáculo, toda duda de nuestras mentes y que podamos construir nuestra vida sobre ti, la piedra angular, la fundación de nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.